Buen día, gracias por acompañarnos en este espacio. En esta ocasión traemos a un especialista que nos va a hablar sobre un tema que ahorita está en todos lados, en todos los medios, porque por suerte ya se autorizó, ya hay una regulación en México para el cannabis medicinal. Una regulación muy esperada durante años, más de 3 años, ya nos contará el proceso aquí, Janely López. Gracias, Janely López, por estar con nosotros en este espacio. ¿Qué tal, Maribel? Muchas gracias. Gracias a tu público, al espacio que nos brindas. Efectivamente, una regulación muy esperada, 3 años, 5 meses nada más, ¿verdad? Para puntualizar el tiempo. Es un paso, sí, sin duda histórico, importante, que va a meter a México a la fila de los países que han regulado esta planta y poco a poco han empezado a ver, pues, sus bondades terapéuticas, ¿verdad? Sin embargo, la regulación que finalmente se inicia por un tema de salud, ¿verdad? Se abre el debate, la discusión en las cámaras, en el Congreso, no contempla el acceso inmediato para los pacientes. ¿Y por qué te comento un acceso inmediato? Debido a esta laguna de falta de regulación, se generó allá afuera un mercado gris. Yo no le puedo llamar negro ni blanco, pero sí una zona gris, ¿no? Porque hay que recordar que era legal, sí, hasta cierto punto, porque ya está en una reforma de ley, sin embargo no estaba regulado. Entonces, esa falta de claridad legal permitió que mucha gente, sobre todo esquemas multinivel, empezaran a vender CBD como si fuera panacea, ¿no? Entonces empezaron a abrirse más redes y canales de distribución, pero finalmente no había una asistencia o una vigilancia médica, que es lo realmente importante y valioso en este punto, ¿no? Esa parte es la que sigue sin satisfacer este reglamento. Habla de desarrollos de investigaciones, de protocolos, lo cual está padrísimo, ¿no? Pero hay gente que ya lo consume y hay gente que no tiene tiempo ya de ser sujetos de investigación por una sola causa. Tienen una enfermedad que se acelera y no tienen el tiempo a su favor, ¿no? Sin embargo, con los derivados de la planta han encontrado calidad de vida debido a esa enfermedad que los ha acompañado. Entonces, no hay un vehículo, no hay un diseño que nos indique, ¿no?, a los usuarios cuál va a ser ese mecanismo de satisfacción para esa población tan vulnerable. Así es, muy bien, Janely. Permíteme decirle a nuestra audiencia nada más quién eres tú. Digo, seguramente muchos ya te conocen. Janely es una colaboradora y amiga muy cercana de Plenilunia. Desde hace años ya hemos trabajado juntos y hemos visto y hemos sido testigos de la gran e intensa y muy de verdad positiva labor que ha hecho Janely a lo largo de este tiempo en favor de que se regule precisamente el cannabis medicinal. Es una de las principales activistas desde hace años, porque pues tú misma lo has vivido en carne propia, esta necesidad de una terapia y la respuesta y que sí funciona. Fuiste fundadora de la Asociación Mexicana de Investigación en Cannabis y bueno, has participado en muchísimos otros movimientos que si los enlisto me tardo mucho. Así es que bueno, me había faltado decir ese antecedente de quién es Janely López, así es que tienes toda la autoridad, Janely, para decirnos lo que nos estás explicando. Pero aparte tú hiciste una investigación en torno a cómo se ha hecho en otros países y tienes ese background que compártenos. ¿Por qué México todavía le falta? Ok, muy positivo con la regulación, como dices, pero ¿qué es lo que nos falta? Y comparativamente con los otros países, ¿qué oportunidades tenemos de mejorar lo que se está haciendo? Fíjate que a nivel global, todos los países han empezado a abrir el tema y la discusión por las necesidades médicas, ¿no? Canadá inició por un paciente con VIH que demandó al Estado, California, países de la Unión Europea, países latinoamericanos, todos van abierto en un esquema de uso terapéutico, ¿no? Sabemos que, bueno, nos hemos documentado que la planta tiene otras aplicaciones, de las cuales ahora no voy a hablar, pero me voy a enfocar en la parte medular de cómo se abre el tema a nivel internacional y es por las necesidades terapéuticas que se han visto en cada país, ¿no? La Unión Europea, por ejemplo, abre la pauta a la importación a título personal de derivados con productos farmacológicos, ¿no? A nivel mundial hay 2 productos farmacológicos, que es para la esclerosis y para la epilepsia, uno es Sativex, otro es Epidiolex, pero ya desde hace años existe en el mercado la Nabilona y el Cesamet.
Anteriormente en México también se utilizaba para personas con VIH y para personas con cáncer, para ayudar con toda esta parte de las náuseas, los vómitos, el desgaste que causa la quimioterapia, ¿verdad? ¿Por qué se ha permitido solamente esos compuestos en un fármaco? Por las regulaciones a nivel internacional, que es lo que está viviendo actualmente México, ¿verdad? México desde el 2017 permitió importar derivados de cannabis de la Unión Americana o de los países que permitieran su salida con el cannabinoide THC hasta el 1%. El THC actualmente está catalogado como un estupefaciente y al ser catalogado como un estupefaciente, la Junta Internacional Federal de Estupefacientes es la que lo tiene que regular para su comercio internacional, ¿verdad? Es un tema muy amplio, ¿por qué? Porque en ese momento que México permite importar suplementos alimenticios, carecen de investigación técnica y científica del país de origen, solo se presume su eficacia por las recomendaciones anecdóticas que se han venido dando de boca en boca, ¿verdad? Sin embargo, hay pacientes que necesitan más aporte del cannabinoide THC y ahí es donde viene la traba. A nivel internacional, no se han hecho ejercicios de impacto comercial con THC, solo se han hecho para fines de investigación médica y científica, y justo no se han hecho por lo que te acabo de comentar. La JIFE tiene que regular el cannabinoide THC para que pueda ser intercambiado con fines comerciales tanto de producción como de desarrollo y de suministro, ¿no? Entonces, perdón la interrupción. ¿Qué es la JIFE? Explícanos, por favor, por qué es importante en su papel en este proceso. La JIFE es la Junta Internacional Federal de Estupefacientes, es la que regula justamente estas moléculas para que se les dé el tratamiento farmacéutico que tienen que dar a nivel mundial, ¿no? Eso es la JIFE. Entonces, pero perdóname, discúlpame, para que quede claro. Sí, eso es la JIFE y en este caso ya sucedió con otra sustancia, hay un antecedente, digamos. Se hizo algo así con la morfina en su momento, que también era totalmente ubicada como un narcótico y no como una opción terapéutica. Ese paso hace falta que se dé también con la cannabis, ¿correcto? Exactamente, que el vehículo principal de la amapola, bueno, la amapola se hace morfina, ¿no? Justo es lo mismo que pasa con la cannabis, ¿no? La cannabis es la que porta el fitocannabinoide THC y se le tiene que dar un tratamiento como la morfina. Entonces ya tenemos que hablar de la molécula THC con especificaciones terapéuticas. Eso es lo que tendría que hacer en estricto sentido la JIFE. Lo que ha hecho la OMS no ha sido suficiente. ¿Mande? Lo que ha hecho la Organización Mundial de la Salud de aceptar las características o posibilidades o el potencial terapéutico de la cannabis no es suficiente. Sí ha sido suficiente porque abre el marco a nivel internacional, ¿no? Sin embargo, pues no somos un mundo que nos movemos por reglas y por indicaciones. Y hasta que las indicaciones no vengan de los organismos máximos, el mundo no se va a mover, ¿no? Desafortunadamente. ¿Qué es lo que pasa actualmente? Los países que han venido regulando se han dado cuenta que no solamente la gente ocupa CBD con un poco porcentaje de THC, ¿no? Se necesita a veces un poco más de lo que se está indicando. ¿Y cómo lo han venido resolviendo? Lo han venido resolviendo con dejar importar primeramente productos farmacéuticos, que eso ya serían en un encuadre totalmente legal, importación de materias primas para preparados en el formato de medicina magistral, hasta que llegan a sus producciones locales, ¿no? Hay un caso de Croacia que me encantó, que lo abren a través de la empresa Bedrocan. Ellos empiezan a tener la necesidad de cultivar la planta de marihuana en su nación para satisfacer su demanda médica, por lo complejo que es el intercambio de la materia prima a nivel internacional, ¿no? Esto es en muchos países de la Unión Europea y Canadá se tuvieron que abrir programas de suministro especial para los pacientes, en lo que los marcos regulatorios se van adaptando. Hay que recordar que esto es un camino nuevo, ¿no? Y finalmente para América ha sido un poquito más complicado regular, y específicamente Latinoamérica, porque es un tema que ha gestionado pues violencia, que ha habido derramamiento de sangre, ha habido mucha violencia para sintetizar en torno a la planta de cannabis, y para la Unión Europea ha sido más fácil. Ellos han tenido esas regulaciones más laxas que América. Porque allá el estigma no es tan fuerte en cuanto a lo que significa la marihuana y
sí, vinculado a la violencia y al daño que nos ha hecho todo el narcotráfico. Correcto. Es correcto. Por eso es para ellos ha sido más fácil, han digerido más fácil el tema, le han dado el enfoque requerido, que es un esquema de salud, ¿no? Como lo hizo en su momento también Alemania. Entonces, después de que cada país empieza a ver la complejidad que existe para importar materias primas, para importar un fármaco, también porque la economía no es la misma en Europa que en América, ¿no? Por decirte algo, traer Sativex a México, que es el que me ayudaría en el caso de Diego para la espasticidad, estaría gastando aproximadamente 60,000 pesos mensuales en 2 frasquitos. Bueno, o sea, ¿quién puede pagar eso? O sea, es inaccesible. Totalmente. Y ese es otro tema, ¿no? Que también los países han tenido que ir adaptando esta necesidad médica poco a poco a sus esquemas de salud. Algunos inician donde el usuario final paga el tratamiento, pero tienen que hacer un análisis de los costos, ¿no? Para poder dar un costo accesible. Y con el tiempo los esquemas de salud lo van absorbiendo hasta que el Estado lo provee. Lo cual, eso es maravilloso. Y ahí es a donde México tendría que llegar. Entonces, ¿en qué países ya se hizo eso? De que sí el Estado termina proveyendo el cannabis medicinal para un enfermo. Israel Ya lo está haciendo. Ya lo está haciendo. Y lo tuvieron que hacer así desde un principio y su enfoque siempre fue satisfacer la necesidad en materia de salud. Siempre. Y eso debe ser muy reciente. ¿Mande? Debe ser muy reciente lo de Israel, de que está cubriendo a sus pacientes con cannabis medicinal. La investigación que yo realicé, desafortunadamente tiene los datos hasta el 2018, no ha habido una actualización del observatorio, pero ellos empezaron justamente primero en el enfoque de abastecer la demanda médica. Y ese ha sido siempre el target de Israel. Hasta ahorita no, hasta apenas están empezando a dar el giro, ¿no? Que muchos países han dado, que es respetar el derecho a la libre autodeterminación. Pero Alemania lo paga su usuario final, pero es lo que te decía yo, o sea, es un tema de adaptación, de irse adaptando, ¿no? No podemos exigir sin conocer un proceso y sin saber lo complejo que puede llegar a ser a tener esa sustancia ya verificada, con pruebas de estabilidad y supervisada con un médico. Es como estar ahorita exigiéndole sangre a una piedra, no lo vamos a poder hacer así. Entonces, ¿qué es lo que yo les he sugerido tanto a la Secretaría de Salud como al Congreso? Siéntense, dialoguen y hagan este programa de suministro para la gente que ya lo usa y para la gente que ya no tiene tiempo de ser sujetos de investigación. Hagamos un programa con fines compasivos. Ya tenemos una fracción arancelaria para CBD. Ya la ley ya está reformada desde el 2017. Démosle al THC el encuadre de psicotrópico. En lo que podemos tener producción nacional, lo ideal es que haya producción en México. Ese es el camino que sería más solidario para abastecer una demanda tanto de salud como de investigación. Claro, ok. ¿Cómo cuántos pacientes se podrían estimar que están en esa situación, que ya vienen consumiendo el cannabis como terapia? ¿Hay alguna estimación que ustedes podrían hacer? 2019 lanzamos una encuesta muy sencilla, que cada persona desde su perfil público se arrojaron 1,500 datos. Las ciudades en las que más se concentra es Monterrey, Guadalajara y México. El centro del país, pues. Y la mayoría es dolor. ¿La mayoría qué? La mayoría lo buscaba por cuestiones de dolor. Obvio, las patologías de base eran cáncer, eran esclerosis, fibromialgia, ¿no? Lupus, también hay mucha gente que lo está buscando el lupus. Y todos eran un tema, ya no aguanto el dolor. O he escuchado que me va a ayudar a mejorar. Pero fueron 1,500 personas en el 2019. Habría que... Claro, y si no teniendo todavía toda la información que ahora hay, entonces entendería que ahora hay muchísima más gente que ha buscado esa opción. Hay que aumentar, exactamente, la curva de demanda aumentó, y yo creo que sí estaría padre que hiciéramos una encuesta, fíjate, en un Google Doc para conocer cuántas personas más lo están consumiendo y de qué manera lo están adquiriendo. Sí, claro, totalmente, porque... Y como dices, el proceso va a tardar, o sea, la curva para que lleguen a ahorita, una vez ya dado el banderazo de salida de que ya puede haber investigación y desarrollos de alguna terapia verdaderamente verificada, pues va a ser de años. Y mientras tanto, ya siendo legal, los pacientes están en las mismas condiciones. Cuando el paciente motiva todos estos cambios, entonces hay que ponerle atención a los pacientes, claro que sí.
Y fíjate que también es un dato muy curioso. La investigación a nivel internacional tuvo un espacio de merma, ya no avanzó por dos cuestiones. Una, es una inversión muy costosa. Y dos, los marcos regulatorios a nivel internacional no permiten el retorno de esa inversión. ¿Por qué? Porque cada país tiene sus reglas, ¿no? Eso es lógico, pero el comercio es lo que se ve más afectado. Por ejemplo, Sativex y Epidiolex puede entrar a Estados Unidos a través de un esquema de importación, igual que a México puede venir, ¿no? Pero insisto, el costo de adquisición es muy alto. Solamente en 3 países puede estar en farmacias y todavía no se está vendiendo en farmacias. Y te estoy hablando que el producto salió anunciado en el 2017. ¿Cuántos años han pasado? ¿En cuáles países puede estar? ¿Mande, perdón? ¿En cuáles países ya puede estar en farmacias? En Alemania, en Inglaterra, Italia. Y hasta hace poco que leímos la investigación, todavía no se encontraba en farmacias, aunque ya está autorizado. Pero son inversiones muy grandes. Y otros tantos que también han utilizado la parte de la ciencia y de la investigación, como debe de ser, para establecer sus reglas, para establecer sus leyes y para perfeccionar sus marcos regulatorios. Y eso es la tendencia a nivel internacional, o sea, todo el mundo está aprendiendo de cómo se va a ir adaptando los marcos regulatorios para distintos mercados en torno a la cannabis. Es un tema que es reciente, que no todo el mundo tiene la experiencia, y es algo que tenía que suceder, ¿no? Claro. Y en la parte también de los médicos que vayan rompiendo el estigma y que se vayan animando a verdaderamente checar y acompañar a sus pacientes, porque se sabe que hay muchas personas que han ido con su médico diciéndole, oigan, me dice que hay esta opción, y el médico la descarta. Digo, yo tengo casos de necesidad de psiquiatras que necesiten acompañar a personas con problemas de salud mental que quisieran probar para depresión o ansiedad, pero que el médico definitivamente ni siquiera se atreve a pensar que pudiera ser una opción, ¿no? Fíjate que en California también abre un mercado por una necesidad médica, y de repente esa delgada línea entre fumarla por salud y fumarla por placer rompe con todo el esquema. Los médicos en California estaban muy y siguen todavía muy renuentes a recetar cannabis medicinal, porque no quieren tener problemas legales por los efectos secundarios que esto pueda causar y por la falta de evidencia médica y científica de su eficacia y seguridad, ¿no? Y volvemos a lo mismo, es un tema de regulaciones internacionales que deben de empezarse a abrir cada vez más para que las grandes empresas que tengan que invertir en investigación, que no es nada, se animen a hacerlo. Y entonces sí podamos hablar ya en un futuro de que el médico tenga esa certeza y esa seguridad de recetar algún tratamiento con cannabinoides, pero porque él también ya trae el respaldo de investigación. Esa es la gran parte que también a los médicos ha obstaculizado, el tener el soporte realmente técnico-científico de su eficacia y de su seguridad y de cómo funcionan estos cannabinoides en el organismo. Sí, fíjate, pero es que en este caso hay un gap, hay un margen en donde están los pacientes que ya lo vienen usando desde hace años, que están teniendo resultados y por eso lo siguen usando, porque están viendo beneficio, y los médicos o todo el área de salud que no los conoce, que no ubica a estos pacientes o que no les ha hecho caso. Y entiendo que es parte de la demanda que tú estás poniendo sobre la mesa, que se debata, porque que se cubran, pero también que se les acompañe, porque finalmente si esos pacientes ya están ya están consumiendo el cannabis de alguna u otra forma y no lo dejan de consumir porque están viendo el beneficio en su salud, en su recuperación, tendrían que ser considerados. O sea, no hay evidencia. Sin embargo, no hay evidencia científica formal, sin embargo, sí hay evidencia empírica de parte de un grupo de personas. Tendría que considerarse evidencia empírica. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. En este reglamento. ¿Mandé? Y eso no fue considerado en este reglamento, la experiencia empírica que ya hay. No fue considerado en el reglamento justo el seguir dando atención a ese sector. Y tampoco fue considerado el autocultivo con fines medicinales, ¿no? Mucha de la reforma en Canadá, que también empezó con programas de suministro especial, pero viendo esta complejidad de acceder a las materias primas base, abre en ellos la posibilidad de que la gente cultive sus plantas para hacer sus preparados
para personas que ya tienen morbilidades terminales, ¿no? Y eso es algo que también México dejó de lado desde el 2017, que COFEMER emitió los comentarios, que se le enseñaron casos a la COFEPRIS en ese momento, comandada por Sánchez y Tepos, ¿no? De hecho, yo fui una que le estuvo mande muchos mails a Sánchez y Tepos de autocultivo con fines médicos, autocultivo con fines médicos, autocultivo con fines compasivos. O sea, nuestros hijos no tienen ese tiempo que puede tener, y no todos tenemos la vida comprada, pero se presume que un niño normal tiene mucho tiempo de vida comparado con un niño con patologías tan complejas, ¿no? Pero tampoco fuimos escuchados. Entonces, ¿qué pasó? Yo considero que no hicieron un análisis real de la situación en México, ¿verdad? Se dejaron guiar por regulaciones que se presumen en redes sociales, por estos comunicados que sacan que si Canadá ya exportó no sé cuántas toneladas, que si Colombia ya exportó no sé cuántos litros, pero yo siento que no hicieron un estudio real de la demanda y de toda la población que está en riesgo, porque hasta ahorita pues ya no estamos en riesgo más que de adquirirlo de manera ilegal, pero pasaron 3 años, 5 meses donde muchas pudimos haber sido presas, pudimos haber sido extorsionadas, ¿no? Que se vendieran cosas que no eran lo que tú estabas buscando. Entonces, esa parte es la que yo he insistido y he movido muy fuertemente desde el Senado. En su momento se lo presenté al senador Mancera. Con él hay una plática pendiente para usos paliativos, porque él está muy metido en la parte de usos paliativos. La presenté en la Cámara de Diputados. Ahorita la diputada Mariana Rodríguez Mediterán está también mucho con el interés de que esto pueda suceder. Y se la acabo de mandar a Marisela Lucona. Así de, oye, permíteme presentarte, escúchame, porque esto va más allá de nosotros. Gracias por un reglamento, gracias por haber cumplido con esta deuda que te heredaron, porque fue una deuda heredada, pero falta esta parte. Y sin esta parte lo demás no puede avanzar, porque desafortunadamente está orientado al uso farmacológico, ¿no? Entonces hay que ser un poquito más sensibles. Claro, sí, finalmente. Y seguramente muchas familias están en esa situación y pues preguntándose y con incógnitas acerca de cómo los va a beneficiar esta regulación sin tener claro verdaderamente que su situación ahorita todavía no va a cambiar. Pues esa regulación para los pacientes que ya vienen usando en forma empírica con beneficio la cannabis, no, por el momento no tienen ningún beneficio con esta ley. Bueno, sí, como dices, el que no los vayan que no sean criminalizados, pero más allá cumplan con el marco regulatorio, ¿no? Porque para todo tienes que entregar receta y tienes que comprarlo en botica, en droguería o en farmacia. Y este es un comentario muy importante y qué bueno que lo tocas. Todavía no es legal en redes sociales, siempre ha sido ilegal. Entonces, quien siga comprando en redes sociales bajo estas marcas que se abren de varias páginas, siguen encuadrando en un tipo ilegal, porque ellos no están capacitados, no están facultados para vender la sustancia, ¿no? Esto sería interesante traer un abogado. ¿Qué va a pasar con ese mercado, por ejemplo? Pero el reglamento es muy claro y lo dice, es con receta médica, prescrita por un profesional de la salud. Entonces te digo, al final se va a seguir fomentando un mercado gris allá afuera, que va a seguir abasteciendo una demanda de gente que dice, no, pues me tengo que esperar 7 años a que el Poli saque los primeros resultados, otros 8 años a que la UNAM saque otros resultados, cuando mi paciente no sé cuántos días o meses me va a vivir. Y ya he escuchado, se ha saturado tanto de información de que esto ha funcionado, que va y lo compra finalmente. Y es válido, ¿no? Todos ¿qué no haremos por una persona que nos está yendo de las manos? Hacemos hasta lo imposible, ¿no? Es que el periodo de tiempo de que esta ley está vislumbrando para concretar lo que está proyectando es demasiado para un paciente, no pueden esperarse. Entonces ese mercado gris se va a continuar, por supuesto, claro. Y otro punto que también se me hizo muy importante que lo entendieran y no lo han entendido es, están obligando a la parte de investigación y desarrollo a la importación de las semillas certificadas y calificadas, evidentemente porque esas semillas ya traen un historial, ¿no?, de estabilidad, ¿verdad? Pero lo que ellos no han entendido es que para que esa semilla llegara a tener ese historial de estabilidad, tuvo que haber sido recolectada de su biodiversidad del país de origen. Vuelvo a lo mismo, los marcos regulatorios internacionales no permiten este intercambio. Entonces México tendría que haber hecho lo mismo. México es muy rico en biodiversidad y de cannabis te puedo garantizar que van a salir miles de semillas. ¿Y por qué te lo puedo garantizar? Porque es un país productor de años. Sí.
O sea, de tenemos años. muchas especies endémicas de cannabis de todo tipo. Exacto. Entonces, eso de que forzosamente una semilla certificada y calificada y hacer todos los esquemas de importación, porque también hay que explorar esa área. Yo hasta ahorita, durante la investigación que hicimos, tanto de THC como de semillas, no hemos encontrado ejercicios exitosos de importación de semillas para ningún país con fines de investigación. Entonces, siempre han llegado... ¿Mande? Ahí la opción era más bien certificar las que ya tenemos, hacer todo el proceso para investigar las que están en México, llevarlas a un proceso de investigación, de reconocimiento, de certificación, de calificación y sacar la competitividad desde suelo mexicano, ¿no? Pero eso no pues en el reglamento. No, nada más viene la importación de semillas certificadas y con antecedentes ya de como tipo pasaporte, que tengan que tener toda esa información, quién fue el papá, quién fue la mamá, qué número de cruza es o de generación es, de qué laboratorio o de qué banco, ¿no? También, pero eso va a tardar un poco en que llegue. O sea, yo lo he hablado con varios abogados y a nivel internacional ejercicios de semillas para investigar no se han visto, justo por lo complejo. Es más fácil, que es lo que leemos en todas las notas, ¿no? De que Quirón de Canadá mandó 1,000 litros de aceite a Colombia, pero jamás te dice que la mandó a su filial de Colombia. O sea, es de Quirón a Quirón, ¿no? Solo lo ocupan para sacar comunicados y crear expectativas grandes en el mercado y ante los inversores. Pero la realidad, pues, es esa. Solo se hacen sus envíos entre las mismas filiales. Y pues, te repito, México va empezando. Yo espero y creo firmemente que la autoridad va a tener esos ojos y esos oídos bien abiertos para ir escuchando las recomendaciones, y claro que esto lo podemos ir mejorando, pues sí, ¿no? También hay que ser un poquito flexibles y entender que no iba a salir una ley a modo de algunos cuantos que la queríamos a modo, pero pues ya tenemos por lo menos el piso para empezar a construir la casa, como se dice vulgarmente. Correcto, pues muy perfectible, pero ya se dio el primer paso. Y gracias a muchos activistas que empujó y que ha sido constante y con una disciplina impresionante. De verdad, mis respetos, Janely, porque tú no has dejado todos estos años. Ya todo el mundo sabe tu labor, que bueno, no todo el mundo, pero aquí yo lo reitero porque es importante que verdaderamente se sepa que Janely López ha sido una activista y una de las motores impulsores de esta regulación, y pues de verdad felicidades con todo y lo que estás planteando, Janely. Se ha logrado, lo han logrado, y todavía todo lo que falta, pero pues paso a la vez. Muchas gracias, Janely. Muchas gracias a ti, Maribel. Muchas gracias a ustedes por escucharnos en estos temas. Ya saben que el cannabis medicinal en nuestros espacios de Plenilunea continúan. Les seguiremos dando espacio. Gracias por sus comentarios, por sus observaciones, por sus preguntas. Nosotros les daremos seguimiento. Gracias, Janely, y gracias a ustedes.